amigos? Les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara y el licenciado José Morales Corona. Este es tu programa Red Esmeralda. Somos tus guías del derecho y te brindamos asesoría jurídica y solucionamos tu problema. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa de todos los jueves, Red Esmeralda. Recuerden que somos sus guías del derecho y otros tantos temas de relevancia. Hoy, como siempre, me acompaña el licenciado José Morales Corona. Así es, doctora, pues aquí estamos presentes para compartir un poco del derecho y posteriormente hoy en día, pues la medicina, que es algo muy importante que sepan a todos los radioescuchas. Y pues qué mejor que con una invitadaza el día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, gracias. Y bueno, pues fíjense, queridos amigos, que hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Voluntad anticipada es solo para pacientes terminales o con una enfermedad terminal, o para quién es y qué es la voluntad anticipada. Y justo para ello tenemos a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Angélica Soria Huerta, quien, bueno, pues es urgencióloga y es abogada también, ha estudiado bastante, sigue preparándose y aparte tiene otras tantas actividades. Bienvenida, querida amiga, y cuéntanos qué andas haciendo en estos días con tanta actividad que tienes. Pues antes que nada, muchísimas gracias, doctora por la invitación, gracias licenciado por abrir estas puertas. La realidad es de que esto es una gran oportunidad para que podamos dialogar, ¿no?, sobre algunos temas que a veces son de desconocimiento para la sociedad en general, e incluso para el gremio. Y pues, ¿qué actividades? Quisiera ya decir que ya está cerrada la agenda. Sin embargo, y ya casi es Navidad. El año sí, ya casi cierra. El año ya cierra, ¿verdad? Pero pues estamos en el hospital, ¿no? Laboramos en el hospital y una parte muy importante que siempre he considerado de verdad un privilegio es que soy docente. Soy docente, si me permite, en la universidad. Adelante. Es la Universidad Infus, es una universidad que su sede es en Chiapas, ha crecido mucho y recientemente pues han aperturado muchísimos posgrados también, por ahí derecho sanitario, y pues esperemos que podamos ahí compartir con ellos también. Pues muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, maestra. Pues fíjense que justo el tema que vamos a analizar el día de hoy, esto de voluntad anticipada, se presta a muchas interpretaciones. ¿Por qué? Porque tenemos tantos temas que pueden confundirse y justo por ello la relevancia. Es más, debiera ser un tema de cultura general para todos nosotros y lamentablemente está abandonado en el olvido. ¿Por qué? Porque no lo tocamos, porque puede ser un tema probablemente hasta doloroso, pudiésemos decirlo, porque estamos hablando de qué va a pasar cuando una persona llegue a los últimos días de su vida, ¿no? Entonces, justo de ello vamos a hablar el día de hoy, porque es importante que lo aborde una doctora. Entonces, aquí son dos rubros, desde el ámbito de la medicina y desde el ámbito del derecho, porque vamos a tocar algunas temáticas desde el ámbito de decir, bueno, Ley General de Salud, derechos humanos, y también desde el aspecto médico, ¿no? Cómo lo ven los médicos desde el hospital y qué documentos se requieren para ello. Y bueno, pues entonces vamos a iniciar con esto, ¿qué es la voluntad anticipada y por qué es importante que nosotros conozcamos y podamos tener esa información y la apliquemos, estimada doctora? Pues bueno, antes que nada, la voluntad anticipada como tal, efectivamente lo mencionaste bien, es ese derecho fundamental, ese derecho que tienen todas las personas y que es muy importante decir que tienen la capacidad de decidir, de decidir qué es lo que sí o qué es lo que no yo voy a autorizar en el momento en el que ya la ciencia médica no me pueda ofrecer nada, o en el momento incluso en el que mis familiares tengan que tomar esa decisión, ¿no? Entonces, por eso es lo importante, pues, de dar a conocer este tema a nivel tanto abogados, tanto personal de salud, como la población en general, porque ese derecho es
a nivel, o sea, cualquiera tiene ese derecho, todos tenemos ese derecho, ¿no? Muy bien, y entonces, bueno, pues aquí hay temas, híjole, que se confunden en esto que nos estás comentando, porque se pudiera llegar a confundir la voluntad anticipada con otros términos como la eutanasia, ¿no? Exactamente, y tocaste un punto de verdad muy importante, interesante y que probablemente sea de mucho de debate. Efectivamente, la voluntad anticipada es esa capacidad de ejercicio que tenemos y que no necesariamente debemos de estar ya en un escenario de una enfermedad terminal. No necesariamente, es ese deseo que yo tengo, esa autonomía que yo tengo. ¿Y qué se diferencia o cómo se diferencia con la eutanasia, ¿no? Aquí en México, pues sabemos que no está regulada la eutanasia activa, que se refiere a que el médico tenga que administrar algún medicamento, alguna sustancia para acelerar la muerte. Esa es la eutanasia activa, ¿no? O sea, yo ya me quiero morir porque no tolero el dolor, porque una serie de situaciones, por eso son temas muy sensibles, claro. Pero sí es necesario dejar bien en claro que la voluntad anticipada no es la eutanasia activa, es más, no es la eutanasia como tal, es ese deseo de yo no sufrir y ya no me haga nada, no autorizo esto porque ya no, la ciencia médica ya no me puede ofrecer. Y la eutanasia activa, ¿sí? Significa yo ya no quiero vivir, pero aunque ayúdame pueda. A morir. Okay, sí. ¿Sí me explico? En la Sí, eutanasia yo puedo tener la posibilidad de vivir muchos años, pero ya no quiero. Pues incluso por eso precisamente hay que tocar estos puntos, porque definitivamente se puede prestar a eso, ¿no? Hay personas que sabemos que la idiosincrasia, es decir, la respuesta de cada persona ante una enfermedad, ante un evento, ante una situación es diferente. De tal forma que yo puedo ver a una paciente que puede tener a lo mejor alguna situación de depresión que ya no tolera vivir y entonces dice, ya, mátame, ¿no? Okay. Pero no ese es el caso. Sí. Pero en la voluntad anticipada es, si ya no me puedes hacer nada, ya no te autorizo esto, pero no me mates. ¿Sí me explico? Es una muerte natural. Sí. Mire, bueno, lo que están comentando, prácticamente la voluntad anticipada, se puede decir que es aquel acto, porque igual lo menciona, es aquel acto que se manifiesta, en este caso la voluntad del paciente, para estar con dignidad, para ser tratado con dignidad, ¿no? Que se le apliquen, o en su caso no se apliquen los tratamientos que de acuerdo a la enfermedad que tenga, pues él decidirá si se aplican o no. Pero es que quiero pensar que no sienta dolor, que viva con esa dignidad, que viva incluso con tratamiento psicológico, demás, que le ayude a entender también y que los médicos le expliquen, pues cuáles son las consecuencias si le aplican un medicamento para alargar la vida. Al final de cuentas, una vez aplicando ese medicamento que alarga la vida, pues ya sería no natural, ya sería artificial, ¿no? Y bueno, a diferencia de la eutanasia, como usted lo refiere, es el asistimiento ya voluntario para que tú fallezcas. Así, la eutanasia como tal se aplica para que te ayudan a morir, vaya, ¿no? A diferencia de la voluntad anticipada, que vivas con dignidad. Si tú quieres que te apliquen, te lo aplican, sino que se respete esa voluntad de ti mismo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo de lo que comentaron. De hecho, muy acertadamente, porque precisamente en este sentido, los médicos, y me dirijo al gremio, a mi gremio médico, e incluso a algunas personas en leyes, en donde dice, este paciente ya manifestó, ya dijo, no quiero que me intuben, o no quiero que me reanimen, algo, ¿no? Entonces, el personal de salud dice, bueno, ya dijo que no, pues que se vaya a su casa, ¿no? No. Sí, hay algunas situaciones. O el familiar piensa, si yo no autorizo, ¿me van a obligar a llevármelo a mi casa? No. Y es algo muy importante, ahí tocan, porque yo me he enterado que dicen, pues ya sáquenlo, ya mejor llévenselo a su casa a morir, porque ya no tiene caso que lo tengan aquí. Aquí sí, por eso, pero son unas líneas bien delgadas, porque la muerte digna es donde el enfermo quisiera morir, es donde la persona quisiera morir. Sí. Por eso es que es importante que cuando llegue un paciente o cuando... Más bien, por eso es que es importante que manifestemos qué queremos para ese momento. Exacto. ¿Por qué? Porque son decisiones difíciles en donde el familiar va a decir, ¿cómo lo voy a dejar morir? ¿No? O sea, ¿cómo lo voy a dejar morir aquí? Entonces lo llevo al hospital y la ciencia médica no le puede ofrecer nada y entonces el paciente de verdad te dice, yo me quería morir en mi casa.
yo me quería morir. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque si las condiciones clínicas aún permiten que se vaya a casa a morir, le tenemos que respetar esa voluntad y ese derecho, contrario a que de verdad llegue el paciente y diga, no, ya no quiero, y los familiares digan, pues me lo llevo, o el mismo médico diga, pues ya váyase. No, porque no puede. Exactamente, porque la voluntad anticipada implica que tratemos con dignidad, que le quitemos el dolor, que atendamos las necesidades físicas, las necesidades espirituales, las necesidades psicológicas, y no implica que ya no quiero nada y te vayas a tu casa. No, tienes que, él como tal, el paciente no tiene que sentir dolor. Supongamos si tiene cáncer o en su caso, como lo habíamos comentado, alguna cuestión renal, pues que no sienta dolor, pero también que no sufra. De eso se trata, ¿no? Y también que se respete esa voluntad de todo. No, es que son muchas cosas, ¿no? Realmente tenemos como el 1, 2, 3. Aquí el detalle, fíjense, queridos amigos, aterrizando un poquito el tema, es que justo esa voluntad anticipada nosotros la podemos manifestar. Sí, exacto. Ahorita que estamos saludables. Exacto. Porque ahorita, créanme, estamos enteros, nos sentimos muy bien, estamos al 100. Pero uno no sabe cuándo puede llegar una enfermedad, ni siquiera sabemos cuándo nos vamos a morir y cómo nos vamos a morir, pero lo que sí podemos decidir es qué quiero para ese momento. O sea, ya lo voy vislumbrando, obvio que no queremos, pero eso es a lo que vamos a llegar con esa voluntad anticipada. Ahora, doctora, ¿en qué momento yo puedo y ante quién ir a manifestar mi voluntad anticipada? Que yo diga, bueno, ya ahorita escuchando el programa, pues ya me enteré. En todo. Ya me enteré que puedo decidir. ¿Cómo le hago ahora? ¿A dónde acudo? ¿Qué voy? ¿Qué necesito? ¿Y qué me van a pedir en ese lugar a donde yo acuda? Bueno, para ejercer este derecho de voluntad anticipada hay dos vías, ¿no? Sí. Hay la vía notarial, en donde se hace con un notario y se hace con 2 testigos, en donde el paciente o la persona, vamos a decir persona, porque no propiamente es un paciente, ¿no? Donde cualquier persona puede ir y manifestar su deseo, tiene la capacidad de ejercer ese derecho, es decir, mentalmente está bien, ¿no? Está apto para tomar esa decisión, y entonces pueden ir con un notario para que digan, yo quiero que me hagan mi acta de voluntad anticipada. Ahí se tiene que dar como esta facultad, ¿no? A una persona para decirle, tú, es como una albacea, ¿no? Tú te vas a dar cuenta, tú vas a vigilar que si yo ya no puedo decidir, tú veas que se haga mi voluntad, que se haga mi deseo o lo que estoy decidiendo. Esa es una de las formas. Y otra de las formas, que es la que se ejerce más habitualmente, es cuando llega ya el paciente al hospital. Y entonces ahí, aquí en la Ciudad de México, como ya tiene más tiempo la ley de voluntad anticipada, de cierta manera ya está más organizado todo. Y entonces llegan al hospital, se les explica, o el mismo paciente con esta facultad de decidir dice no, y entonces hace todo un protocolo, documentos y todo esto en donde se requieren a los 2 testigos. Lo difícil es, y por eso es lo importante, de hecho le llaman el testamento vital. ¿Por qué? Porque lo difícil es dejarle esta carga a los familiares. Cuando nosotros hacemos este testamento vital, le estamos quitando esa ansiedad y esa carga emocional a nuestros familiares. De tal forma que cuando llega y el paciente es incapaz ya de decidir, porque, pues como bien dices, no sabemos en qué momento, yo les digo a los pacientes y a todos, ¿no? Una urgencia no avisa, ¿no? Sí, claro. Como urgencióloga digo, las urgencias no avisan, ¿no? Entonces no sabemos en qué momento, y que tus familiares ya sepan lo que vas o lo que tú podrías saber o lo que tú decidiste. Por eso es importante también que lo hablemos. Y es que aquí en México no estamos acostumbrados. No. La verdad, lamentablemente, muchos médicos y muchos, pues personas prácticamente no conocemos la ley. La verdad, como usted lo refiere, hay una ley, cada uno de los estados tiene una ley de voluntad anticipada, entonces muchos no la conocemos. Y ya, bueno, si no la conocen los abogados, pues bueno, las personas comunes y corrientes que no conocen las normas, no leyes, ¿no? A veces eso nos impide mucho hacer muchas cosas y solamente nos vamos a veces, como dices tú, con el testamento, ¿no? Es lo único que conocemos para que se haga tu voluntad, pero no conocemos este método que es voluntad anticipada y que la verdad sí, claramente, como usted lo refiere, pues le quita una carga a los familiares, porque a veces ya no podemos decidir, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Lo desconectamos? ¿Lo entubamos? ¿O qué hacemos?
¿no? Ya no sabemos qué hacer. Entonces es una buena opción, pues, de conocer y de hablar, como usted lo refiere, para que nos sea respetado esa voluntad. Sí, y el detalle, fíjense, hasta hay muchas películas, ¿no? Que nos pueden ilustrar en ello. Yo he visto por ahí varias, que hasta hablan como de tipo de casos reales milagrosos, ¿no? Que dicen, bueno, es que en esta película muestran que la mamá se aferró a que el hijo viviera y le decía, no, pues ya él nada más está sufriendo, entonces yo recomiendo como médico, pues que ya, no le haga más largo el sufrimiento, ¿no? Y no, hágale esto, hágale lo otro, ¿no? Entonces el familiar va decidiendo, pero viene la otra parte de esto, la plática difícil, ¿no? Porque por lo regular decimos, bueno, podemos preguntar qué vas a querer, no sé, regalo de cumpleaños, qué quieres de comer mañana, lo que sea, pero así como de, oye, si te llega a pasar esto, tú decidirías que yo decida por ti en este aspecto, tú quieres que te apliquen tratamientos para alargar tu vida o para, no sé ahí cómo lo manejen, qué tanto, o dependería mucho de la enfermedad o de la urgencia o de lo que estén viviendo para saber qué tanto se puede alargar todo esto, doctora. Bueno, son varios puntos, como lo comentaba hace rato. Y lo mencioné, de hecho, recientemente la revista de nefrología me hizo el favor de publicarme un artículo sobre voluntad anticipada, pero enfocada en pacientes con enfermedad renal crónica, y de hecho muchos colegas me decían, solamente es para los pacientes con esa enfermedad, podemos, o hay algo que legisle para los otros enfermos. Dices, híjole, qué desconocimiento hay, claro. por un lado. Por otro, la única certeza, como lo menciono ahí, que tenemos en esto, que cuando nacemos es que un día vamos a morir. Claro. Sí, claro, Y es un tema sí, que como mexicanos nos burlamos, nos vestimos o se visten de la muerte. Exacto. Pero cuando una persona dice, oye hija, oye papá, incluso oye mamá, o sea, nuestros propios hijos, si a mí me llega a pasar algo, o si ya la ciencia médica no me puede ofrecer nada, si nada más van a hacer procedimientos para prolongarme, pero nada más van a caer en algo que se llama encarnizamiento terapéutico, donde ya no hay posibilidad, quiero que, y no, cállate, no lo digas, no lo menciones. Entonces hay que normalizar hablar de ese tema en el sentido de precisamente decir, estoy apto, puedo decidir y voy a hacer esto. Ahora, eso es del lado de la sociedad, ¿no? Pero ahora del lado del médico, es bien tremendo. Aquí sí quisiera acotar una situación, no desconectamos a los pacientes. Los procedimientos que realizamos siempre se les explica, ya lo comentamos la otra ocasión con el consentimiento informado, y si ellos dicen, sí, háganle todo, intúbenlo, reanímenlo, nosotros lo hacemos. Y si el paciente o el familiar dice, ya entendí, ya mi paciente es un vegetal, como a veces lo... Digo, yo uso las palabras que ellos usan, porque digo, nos están viendo y van a decir, ay, se dirigió como un vegetal. No, así los que no conocemos ellos, de la medicina. Pues, así nos dicen ellos, entonces, mejor desconéctelo porque está sufriendo. Ya no se puede hacer porque eso justamente sería eutanasia activa. Eso sí sería, o incluso sería hasta un homicidio según el Código Penal. Claro. Porque lo estoy asistiendo para morir. Entonces, no desconectamos por un lado, y por otro sí es muy difícil esto, en donde el paciente o el familiar te dice, doctora, pero ya no hay más que hacerle, o sea, ¿qué tal sí? ¿Qué tal sí? Entonces, por eso es importante, una, que nosotros manifestemos como personas, en el caso esto y esto, tienes que respetar mi voluntad. Y la otra, que si el familiar es el que está decidiendo y todo, tiene que respetar esa voluntad de él. Y tres, es bien difícil porque pues sabemos, para quienes creemos en Dios, que yo soy cristiana, sabemos que hay milagros, pero la ciencia médica pues nos dice... Este tratamiento va así. Algo muy importante que refería usted, se lleva el procedimiento de dos formas, ¿no? Decía que ante notario público y ante el hospital, ¿o cómo sería el otro? Sí, ante notario público o cuando ya están en el hospital, aunque fíjense, por eso digo que qué interesante, y gracias por permitir esta difusión, porque si ahorita nosotros salimos de aquí, vamos, ya entendí, ya asimilé, voy al hospital para que me haga mi documento, probablemente exista el departamento, pero no se gestiona como tal. Lo que se hace es cuando ya está el paciente hospitalizado, cuando ya nosotros hacemos todo lo que teníamos que haber hecho, y entonces dices, ya no hay más posibilidad, o le dices al familiar, ya no hay más, y entonces mandamos a llamar
al departamento de tanatología y voluntad anticipada. Ok, hay un departamento específico. Sí, exactamente. Lo ideal sería que si yo no voy a gastar, digo, porque finalmente ir a un notario es un gasto, claro, pues que cualquier institución de salud tenga este departamento y libremente vayamos y digamos, yo quiero hacer mi acta de voluntad anticipada, ¿no? Ok. Eso sería, ¿no? Fíjense que aquí, estimados amigos, nosotros les queremos comentar que compartan este programa. Es muy importante que difundamos este tipo de circunstancias, sobre todo por la cultura que tenemos como mexicanos de no prever, ¿no? O sea, yo digo, pues ahorita no me siento mal, no me voy a morir ahorita, pues ahí lo dejo para después. Es más, tan es así que muchas personas ni siquiera hacen su testamento, ¿no? No tenemos esa cultura de decisión. Ni lo conocen. Y, no, hasta se toma a mal cuando uno toca el tema, porque así como de, a ver, supongamos, ¿no? O sea, ejemplos para ahorita equiparar. Ajá. Oye, papá, ¿qué va a pasar con tu casa cuando tú fallezcas? No, tú ya quieres que me muera, no, que ya me estás deseando el mal. Realmente no es desear el mal. Aquí el detalle es que todo quede en orden. Genera mucho conflicto. Fíjense, un testamento que te genera problema con los bienes más adelante, pero la decisión de lo que estamos viendo con la voluntad anticipada es decir, cómo yo quiero morir, ¿no? Cómo si se llega a dar alguna circunstancia de las que ya acaba de comentarnos la doctora, cómo yo quiero que se lleve a cabo esto. Entonces, es un tema importante. Sabemos que no puede ser que no acontezca, ¿no? Que no la utilicemos, porque a lo mejor los últimos días de mi vida, pues son diferentes, ¿no? A lo mejor nunca voy a ocupar este documento, pero realmente es algo que no tenemos como tal ya dicho, o que sepamos exactamente lo que va a acontecer. Entonces lo ideal sería mínimo, si tener una plática, oye, con tu familia, decir, bueno, oye, mira, los accidentes están a todo lo que da, ¿no? Por ejemplo, un accidente, y supongamos que ya dicen, te da la noticia el médico de que pues ya no hay más que hacer, pero pues puede ser que aún puedan aplicar ciertas circunstancias para que yo pueda, mi corazón siga latiendo, aunque ya no sepan que ya no va a haber opciones de que la persona siga viva sin todo ello. Entonces yo decido que yo no quiero que hagan más, pero eso sí manifestarlo para con mis familiares, para que esto sea tomado en consideración. A veces esto es una charla no tan sencilla y por parte de los seres humanos y los ciudadanos, pero vamos a la otra parte. Ahorita lo estaba diciendo la doctora, ahora los médicos tendrían que conocer esta información también a detalle para poder dar esta charla a sus pacientes cuando llegan. ¿Cierto, doctora? El detalle es qué tanto sí tienen el conocimiento o no los médicos. Pues yo creo que sin ánimo de hablar de mi gremio, claro. Creo que muy pocos se acercan a estos temas. Creo que muy pocos van, como lo comenté, por 5 minutos más, ¿no? Más allá. Soy médico, es que aparte también es esta situación, cuando nosotros estudiamos nos dicen, tienes que salvar vidas, ¿no? Entonces, creo que es un poquito cambiar esta perspectiva, sin dejar evidentemente de hacer lo que nos corresponde, de utilizar todos los medios para el paciente, pero también precisamente abrir esta puerta a este conocimiento y cómo decirlo, ¿no? Porque sí, efectivamente, tampoco es tan fácil. Tampoco es tan fácil llegar con un familiar y decirle, pues, no tiene probabilidad de vivir, ¿no? Entonces, tenemos que capacitarnos en estos temas precisamente para que, en este sentido, cuando nosotros veamos pacientes con estas características, pues podamos abordar, ¿no? Podamos abordar con los pacientes. Fíjense que, de hecho, las nuevas guías de reanimación, nosotros nos basamos con guías, ¿se acuerdan? Entonces hay unas guías de reanimación o resucitación cardiocerebropulmonar, justamente hicieron énfasis en el punto de vista ético, en el ético sobre la reanimación.
el respetar la autonomía del paciente, el no entrar en ese encarnizamiento terapéutico en donde ya nada más se está puncionando al paciente, no se le está respetando la dignidad al paciente, ¿no? O sea, llegamos a un punto en donde se obtienen muestras de sangre, tengo que hacerle esto, lo intubo, le hago, le deshago, y realmente ahí ya no se está respetando la dignidad y nos caemos en este torbellino de encarnizamiento terapéutico, ¿no? Y pues finalmente como personal de salud pues es una de nuestras obligaciones capacitarnos en temas relacionados, y no solo los urgenciólogos, sí, o no, sea, todos, ¿no? todos. ¿No? No, y aquí el detalle, justo con lo que acaba de comentarnos la doctora Angélica, es el médico también y su límite, ¿no? Sobre todo el conocer esta parte de decir, ok, respeto algo que se llama un derecho humano a la dignidad. Y esa dignidad, entonces, ¿cuál sería nuestro límite? Porque ella nos acaba de decir, bueno, podemos llegar al límite del encarnizamiento en el que ya tomamos, ya no estamos viendo a una persona, sino la estamos tomando como un cuerpo. Un cuerpo al que yo quiero que siga latiendo a su corazón, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cuál sería el límite ahí para decir hasta aquí? Y nos acaba de decir algo importante, porque, por ejemplo, su especialidad es urgencióloga, pero habrá otras especialidades que también tienen a una persona, a un ser humano, y ahí viene el otro aspecto que también comentábamos en un programa pasado, que búsquenlo, ahí está donde ya nos acompañó la doctora, en donde ella nos comentaba, es que aquí es verificar que estamos tratando con seres humanos, porque lo pueden tomar los médicos como que es un cuerpo, y este cuerpo tiene que seguir latiendo, ¿no? Tengo que lograr salvar la vida. Pero entonces aquí viene la línea delgada de salvo una vida, hay posibilidades aún, pero a la par estoy destruyendo el cuerpo con todo lo que le estoy haciendo. Entonces, ¿cuál sería el límite ahí, doctora? No, sí está complicado, ¿no? Es que sí, realmente está, es difícil porque creo que aquí tiene también mucho que ver, hubo una discusión en torno a lo que es la eutanasia activa, porque hoy en día nuestros legisladores quieren ir sobre ese punto, ¿no? Cuando ni siquiera se ha dado a conocer como ni siquiera tal vez un 90% para la población, ni para el personal médico, y ya quieren avanzar este punto. Entonces, a lo que voy es que en los comentarios mucha gente decía, sí, yo estoy a favor de ello, porque mi mamá estuvo 6 meses en el hospital, porque la maltrataron por 20 días, por un mes. Yo creo que eso, si se tuviera conocimiento de esa voluntad anticipada, pues en esos pacientes es justamente donde si la mamá ya no tiene la capacidad de decidir, entonces tú, familiar, eres el que vas a decidir hasta dónde. Ya decidiste que le intubaran, ya decidiste que esto, bueno, pues ahí sí ya no se puede realizar nada hasta pues esperar que la persona fallezca, ¿no? Exacto. Ya, pero sí existen situaciones que podemos nosotros como médicos hacer, como la limitación del esfuerzo terapéutico, en donde tenemos que dar esa comodidad a ese cuerpo, quitarles ese dolor si lo tienen, quitarle la fiebre si la tiene, pero hasta ahí, una limitación. Si la persona no está intubada o algo, existe lo que es la sedación dirigida o sedación paliativa, ¿sí? En donde el paciente no lo vamos a dormir, no se va a intubar, pero lo vamos a mantener con confort. Ajá, entonces, exacto. Ese tipo de comentarios de sí, la eutanasia activa, porque los médicos maltrataron mucho a mi mamá, mi abuelita salió después de 5 meses, de todos modos se murió. Híjole, qué difícil es, y eso demuestra precisamente, y lo digo así con estas palabras, con todo respeto, ignorancia sobre esta ley, ignorancia sobre respeto a la dignidad, tanto de parte del personal como de la población. Fíjese, yo tuve un tío que murió de cáncer, no tiene mucho, y efectivamente ya lo que se buscaba, pues se platicó con él, pero bueno, nosotros platicamos, en ningún momento ningún médico se acercó y nos dijo, mira, pues pueden hacer esto, o él que estaba todavía consciente porque pues le hubieran comentado ese tipo de cosas, ¿no? Pues nunca lo supimos, ¿no? Al final de cuentas lo que se buscó de nuestra parte, pues es precisamente eso, que no sufriera, que no sintiera dolor del cáncer, ¿no? Pero aquí mi pregunta viene, ¿realmente el sector salud
tiene esos cuidados paliativos suficientes para garantizar pues esos cuidados, porque pues al final de cuentas dice, pues sí, quiero que me apliquen el medicamento, y si no lo tienen, ¿qué hacemos? O sea, hay como que esta ley, esta ley prácticamente se rompe, ¿no? O sea, quiero pensar porque lo digo porque le vuelvo a decir mi tío, ¿no? O sea, pues él pagó todo su tratamiento de cuidados paliativos con un particular. Nunca nos informaron del público, ¿no? Pero alguna gente que llegue y que diga, pues no los tengo. Ya estoy con el dolor y arrastrándome y muriendo. ¿Qué hago? Exacto, y ahí vendría la otra, la ¿no? vida de calidad. ¿Podría el sector salud público decir la vida de calidad? Ahí es donde se rompe, ¿no? Esta norma, ¿dónde queda? No, bueno, es que es como ahora que es una plática. Yo no quería llegar a ese tema. Siempre, la otra ocasión también, ¿no? Y viene y parte aquí la charla tan armoniosa que tenemos, porque a veces como personal de salud, pues evitamos hablar del sector salud, ¿no? Así lo digo a mis alumnos en la clase. Tenemos que hablar de, por ejemplo, la calidad, la expectativa del paciente, del personal de salud y del sistema. Sí. Pero el sistema de salud lo dejamos ahí, porque todos sabemos hoy en día cómo está. Sí, claro. Pero sí me gustaría acotar algo. En los cuidados paliativos, porque mucha gente escucha cuidados paliativos y es porque tengo cáncer. O lo último, ¿no? Por definición, o se entiende por cuidados paliativos estos cuidados o esta calidad de vida al final de la vida. Y yo lo digo así a mis pacientes, ¿quién requiere cuidados paliativos? Si es la calidad de vida al final de la vida, se quedan. Le digo, todos, porque no sabemos en qué momento vamos a morir. Cualquier momento. De esa forma yo lo comento, ¿no? Digo, es muy mi concepción y a lo mejor los tanatólogos van a decir, está mal, no sé. Pero sí es importante que acotemos que los cuidados paliativos son esos cuidados, esa calidad al final de la vida. Ahora, si el paciente es un paciente con cáncer y todo, no vamos a hablar del tema si el sector salud. Lo que sí es importante es recalcar. Pero vean las noticias. Pero vean ciertos carritos que hay afuera de los hospitales con medicamentos ahí, pero bueno, no hablemos de eso. Pero sí es importante también mencionar que hay pacientes que no van a requerir más allá que solo, por ejemplo, un analgésico. Un analgésico, o sea, al dolor, no todos los pacientes van a requerir este tipo de medicamentos que se usan para el cáncer y que es difícil a veces tenerlos. Caros. O sea, y aparte caros, ¿no? Entonces, sí es importante decir que si mi paciente, por ejemplo, tuve un paciente con enfermedad renal crónica precisamente, no es cierto, pero un cáncer recién diagnosticado, pero llegó ya metastásico. O sea, ya llegó con metástasis y todo. Entonces, cuando lo hablo con el paciente, me dice el paciente, doctora, yo siento que ya me voy a morir, pero yo no me quiero morir aquí, yo me quiero morir en mi casa. Así, consciente, literal, pleno, ¿no? Todas sus facultades. Y le dije, permítame, hablé con la esposa, le expliqué a la esposa, le dejamos, pues usted lo puede traer en cualquier momento, usted no es médico, ¿sabe qué le sugiero? Y eso, fíjense que es bien importante que los médicos de consultorios de primer nivel sí tendrían también que estar más aún capacitados para acompañar en este momento a los pacientes que ya no quieren ir a un hospital, aunque no sé, pero la ley dice otra cosa. O sea, ya es más difícil morirse en su casa. No sé si... No, aquí el detalle es que sí, esa capacitación y preparación de esta plática y esta información, porque al fin y al cabo es una información que debemos tener todos, pero en particular los médicos que van a guiar a una persona que llega con esta problemática. Lamentablemente esto no se tiene. Y por el otro lado, o sea, realmente poder dar como todo el acompañamiento. Parte de lo que igual veíamos en su artículo, doctora, era que debemos estar acompañados de un psicólogo para que un tanatólogo, una persona que te pueda guiar a poder decidir. Y esto no solamente es para los pacientes, también es para los familiares de los pacientes, porque ninguno de nosotros que digas, ay, no, sí, fulano se va a morir, que sea una persona cercana a ti, aunque lo tengamos, sepamos que ya tiene una enfermedad que no tiene una cura ya, pero no lo vamos a aceptar. Entonces sí requerimos un acompañamiento. Y la otra, este tipo de charlas, de pláticas bien guiadas nos servirían bastante. ¿Por qué? Porque los médicos, como bien lo dice la doctora, sería el ideal que a mí me digan,
tienes estas opciones, ¿cuál quieres tomar? Pero que nos la pongan sobre la mesa, porque si bien es cierto, aquí podemos hablar de un derecho humano a la dignidad, ¿ok? Tú puedes venir al hospital y yo aquí voy a apoyarte en ese sentido, pero si tu decisión es otra y viene dentro de tu voluntad anticipada, entonces tú puedes hacerlo. Y también esa falsa creencia, porque a mí sí me ha tocado escuchar de muchos hospitales donde le dicen, no, si usted se lo lleva bajo su responsabilidad, ajá, sí. Y casi ya te están diciendo como 10,000 situaciones. Cargando el muertito. Textual. Pero aquí el detalle es que no se da esta información. Exacto. Y aquí entonces tendríamos que hacer hincapié en que para evitar muchas problemáticas, sí abordarlo desde antes. Hasta siento que los médicos podrían evitarse muchas problemáticas si dieran este tipo de información de forma correcta y adecuada. ¿Por qué? Porque si yo le digo, a ver, señor, señora, como viene con fulanito, a ver, las opciones son estas. Usted tiene toda la oportunidad de decidir desde este momento qué hacer. Y si usted decide, mire, usted aquí firma y podemos hacerlo. Exacto. Podemos apoyarle. Pero existe esta otra opción. Entonces usted díganos cuál requiere. ¿Quiere un acompañamiento tanatológico para poder abordar la temática y que pueda decidir de forma correcta y adecuada? Bueno, aquí está. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Bueno, es que no, sí está bueno el tema. La situación aquí es que precisamente hay muchas lagunas, tanto legales como culturales. ¿A qué me refiero? Las personas que fallecen en su casa, al menos en la Ciudad de México, se tiene que dar aviso al Ministerio Público, derivado de un caso, ¿no?, que se dio sobre un feminicidio, ¿no? Entonces, eso cambia mucho. ¿Y por qué lo comento? Porque no voy a decir la funeraria, ¿verdad?, que tenemos nosotros contratada, sí. Pero yo le dije, oye, mi mamá ya me manifestó su voluntad, yo ya la manifesté, mi propio hijo, porque también ellos tienen derecho, claro, y nos duele el corazón cuando me dijo mi hijo, mamá, si llega a pasar esto y esto, no autorice. Yo digo, oh. Sí, pero sí. Está bien, hijo, pero también tienes derecho, ¿no? Así como yo tengo ese derecho. Entonces, comentándolo con este servicio, doctora, pero ¿sabe qué? Avísenos de inmediato, porque si no, tiene que dar aviso al Ministerio Público. Y entonces ahí es donde decimos la importancia de tener este documento, claro, en donde yo ya manifesté mi voluntad de que no me lleven a un hospital, de que no me hagan ya nada. Evidentemente, reitero, es muy importante saber que estoy en esa facultad de decidir, o sea, que lo hice consciente y todo, y no porque ya tenía a alguien ahí atrás de mí, pues ya muero, o sea, no, sino ya, o sea, de una vez, no, entonces, es importante. Vete a visitar a San Pedro, ¿no? Es importante que es súper difícil, de verdad, porque tanto la población puede decir, ay, están hablando de un tema muy sensible y que les están diciendo a los pacientes mueran en su casa. No. Es muy difícil, la verdad. No. Es recordar que yo en mi facultad que tengo ahorita, que soy capaz de decir, ¿sabes qué? Si me llega a pasar algo, y voy a poner un ejemplo, y la verdad, 1000 perdones por la sensibilidad del tema, la reciente explosión de la pipa, en donde había pacientes que la ciencia médica ya no les iba a poder ofrecer nada. Ya no les iba, o sea, les hicieras lo que les hicieras por la situación crítica de su padecimiento, ya no. Y es ahí donde yo lo digo, si ellos hubiesen manifestado esta voluntad anticipada, entonces en el momento donde la ciencia médica ya no les puede ofrecer nada, pues el tiempo de dolor emocional de la familia hubiera sido menos, hubiera sido a lo mejor un poco más ligero. ¿Por qué? Porque realmente yo, por ejemplo, hablo de mí, ¿no? Entonces, cuando mi mami estuvo muy grave, yo ya sabía que ella no quería ser intubada. Y cuando me dijo mi compañero, ay, doctora, ya sabes a dónde va a llegar, y yo me quedé callada, sí, póngale el catéter. Se queda callado, se me queda viendo a los ojos, me dice, no, doctora. Entonces asumí y entendí que me hablaba de la reanimación, de la intubación, y me dolió el corazón y todo, y le dije, no voy a autorizar, porque mi mamá ya me manifestó que no quiere que... Entonces, aunque me duele,
la carga emocional es Claro. menos porque estoy haciendo su voluntad, ¿no? Estoy haciendo exactamente. su voluntad. Entonces, no significa que se mueran en su casa porque es muy difícil. Digo, hablando de la funeraria, me dijeron, doctora, nos tiene que avisar rápido porque si no, se tendrá que dar aviso al Ministerio Público. Dije, ¿y dónde está la voluntad anticipada? Por eso le digo que hay muchas lagunas, ¿no? O sea, Sí, si sí, yo sí. muestro aquí mi documento de voluntad anticipada notariado, ahí Pues van a ya. respetar, pues tendrían que. Sí, Pero claro. la respuesta de él fue, no, porque es difícil. Ahora ya morir en su casa es Ya es difícil. Y dices, híjole, o sea, falta mucho también por parte de la legislación que establezcan bien, porque también es difícil. Es difícil que si yo tengo una persona que está enferma y que ya me está cansando, porque pasa, y estoy colapsando como cuidador, diga, ay, tenía voluntad anticipada, ya que se muere en la casa. Entonces, por eso es importante seguir todo el protocolo, porque hay un protocolo Claro. de verificación. No es nada más así como, ya dije que me quiero morir en mi casa y ahí me dejan. Ajá, no, y no, ya no, me no. voy y ya seguramente allá va a pasar. Efectivamente, entonces aquí realmente si ustedes se percatan de la temática es compleja por lo que estábamos comentando. Por un lado es el aspecto del médico que dice, a mí me están me están formando para salvar una vida, pero también debo respetar la voluntad de la persona, del ser humano, de hasta dónde quiere llegar con su tratamiento y con su vida, porque puede ser que justo lo que decía hace un rato, yo le pueda colocar tantos medicamentos, tantas reanimaciones, pero que sabemos que ya no nos van a llevar a nada, ¿no? Que probablemente alarguemos el lapso de tiempo de, no sé, de 5 días a 10 o alguna otra situación, pero que de todos modos va a desembocar en lo mismo. Y la persona diga, no, ¿sabes qué? Que mi decisión es hasta aquí. Y de hecho, me preguntabas hace rato, amiga, y no respondí en función de cuánto tiempo. Pues no somos Dios. Sí, No sí, sí. podemos decidir y decir este paciente. A mí me parece a veces hasta absurdo el que la ley de cuidados paliativos diga los cuidados paliativos son para las personas, o la enfermedad terminal, perdón, la definen como una enfermedad que tiene un pronóstico de vida de 6 meses, Ujú. ¿no? Sí, Ese sí, es sí, ahí sí, lo donde entra leí. una enfermedad terminal. Sí. Y dices, ay, bueno, esos legisladores creen que somos Ajá. dioses o algo. Bueno, no somos dioses, sin embargo, Sí. como médicos sí tenemos muchos protocolos, tenemos lo que platicamos la ocasión pasada, la Lex Artis, la bibliografía, todo esto que tenemos y que sabemos, tenemos clasificaciones, tenemos tablas, tenemos todo un arsenal de fundamento científico para poder decir, este paciente tiene una mortalidad del 90%. ¿Qué significa? Se va a morir en este internamiento. Porque hay estudios, o sea, lo avalan los estudios, ¿no? Entonces, ahí es donde pudiéramos decir a la pregunta que me comentabas, ¿hasta dónde? Si ya el paciente o el familiar dijo, háganle todo, pues hasta donde literal Sí, sí, sí. el organismo del paciente, Aguante, sí, resista. tolere, aunque reitero, existe la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿No? Hay que Claro. aplicar eso. Sí, Si sí, el sí. paciente o el familiar dijo, pues mejor sí acepto esto, ¿qué significa? Que si el paciente cae en paro, pues ya no lo reanimamos, Claro. porque Ok. ya aceptó, pero ya lo firmó, ya Sí, se sí, 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 ya protocolizó todo protocolizó esto, todo, ¿no? O sea, ¿no? ya, no nada más el disentimiento de decir no lo autorizo, o sea, ya se hizo todo un protocolo. Y entonces, ¿hasta dónde? Pues ahí tenemos tablas, tenemos algo, todo lo que es la ciencia, las investigaciones nacionales, internacionales, las tablas, ¿no? Nosotros metemos ahí todos los datos y entonces nos dice índice de mortalidad, 90% o SOFA, bueno, las clasificaciones que usamos, Sí, sí, sí. y dice 30 puntos, que equivale a un 95 o 96 de mortalidad. ¿Qué significa? Que este paciente se va a morir en cualquier momento. ¿No? Eso es lo que Ok. nosotros Sí, sí. tenemos, ¿no? Ok. Para, como personal médico. Y ya como personal de salud, pues, perdón, como población, la verdad es que sí, reitero, es muy importante que también ellos asuman esa responsabilidad. Hablan de su carta de derechos de pacientes, pero no hablan de sus obligaciones. Y una de sus Claro. obligaciones es conocer también este tipo de procedimientos. Sí, súper importante entonces esta temática, queridos amigos, porque muchas veces llevamos a una persona al hospital, a urgencias, y pues le dejamos todas las decisiones a los médicos, ¿no? Casi usted dígame qué hacer.
El detalle es que el médico da las opciones y nosotros debemos decidir, que es parte también de lo que nos decía la doctora el programa anterior, que al fin y al cabo ellos dicen, a ver, se puede hacer A, B o C, ¿no? Usted dígame por cuál nos podemos ir. Puede preguntarme lo que quiera sobre los tratamientos que se pueden aplicar, los resultados que se pueden dar de cada uno, las temporalidades y bueno, pero al fin y al cabo el paciente decide, es parte de la evolución que tenemos, ¿cierto, doctora? Entonces, pues ahora con este tema, pues ahí tenemos entonces que debemos dar a conocer esto hacia allá afuera, porque en muchas ocasiones las personas, fíjense, cuando estamos igual en una circunstancia así, se nos van todas las ideas y casi le decimos al médico, bueno, usted decida, ¿no? Entonces ahí el médico así como de no, o sea, quien tiene que resolver, pues al fin y al cabo yo le doy las opciones y decidan ustedes. Por eso creo que uno de los aspectos relevantes que tomamos y nos llevamos el día de hoy es que sí debemos tener estas conversaciones, aunque sean súper difíciles, ¿no? Por lo que la carga emocional que conlleva cada una de ellas. ¿Por qué? Porque pues obviamente que no le deseamos el mal a nadie, ni que se vaya a morir ya, ni nada por el estilo, sino que simplemente son circunstancias que debemos tomar en consideración. Entonces, igual, para que todos ustedes sepan del tema, sepan que esto puede acontecer y cuando lleguen a un hospital y les digan una circunstancia diferente, pues sepan qué se puede hacer y qué no. Sí, ¿Con qué nos iríamos, estimada doctora, el día de hoy sobre este tema? Ya se nos está acabando el tiempo. Ya, ¿verdad? Es que está muy interesante. Está bueno el tema, la verdad es que sí. Está muy interesante. Por un lado, recordar efectivamente que la única certeza que tenemos cuando nacemos es que un día vamos a morir. No sabemos cuándo, en qué momento, y tampoco, porque hablar de voluntad anticipada no es estar hablando de la muerte. Es solamente manifestar lo que yo deseo, hacer el acto, si lo requiero hacer o lo deseo o decido hacerlo por vía notarial o hasta el momento en el que esté en un hospital, y después vivir. Claro. Y después vivir por un lado y por otro, efectivamente, la práctica profesional, esto va dirigido a mis colegas, la práctica profesional el día de hoy ya no es paternalista, es basada en los principios de la bioética y uno de ellos muy importante es la autonomía, de tal forma que sí tengo la obligación de explicarle, sí tengo la obligación de darle las alternativas y sí tengo la obligación de asesorarle, de quitarle todas las dudas que tenga. Y el paciente tiene que decidir, o el familiar, ya no es el médico el que decide, esa actitud paternalista ya no, la relación de paternalismo es nula casi ya. Ya aquí el paciente o familiar es el que tiene que decidir, pero siempre con todo el conocimiento y toda la información que ello conlleva. Excelente, queridos amigos, la verdad es que compartan este programa, es muy importante. Probablemente, y ustedes dirán, pero ¿por qué me están hablando de esto? Yo no creo que me pase o que le pase a nadie de mi familia, pero la vida no la tenemos comprada, eso es un hecho. Saludamos de igual manera a todos los que nos están viendo, Rublop de Oaxaca, nuestro querido amigo Mauricio Sanabria, que siempre está aquí siguiéndonos, Alejandra Barrera desde el Estado de México, y bueno, pues a todos los que nos van a ver y a escuchar más adelante en Spotify, compartan este programa, recuerden que estamos también en la página de Facebook, Capacitadora Doctora Esmeralda Martínez Lara, en Red Esmeralda también, y en sus redes sociales. También ahí me pueden encontrar en Facebook como Consultoría Jurídica Morales y también ahí en YouTube, ahí me pueden localizar como abogado José Morales Corona. Estamos para servirle y cuídense. Nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias, querida amiga, por haber venido a aportarnos. Difundan, compartan, regálenos like y nos vemos el siguiente jueves, 3 de la tarde, Red Esmeralda, sus guías del derecho y más. No lo olvides, te esperamos todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos.